¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que todos estén bien. Este es el noticiero Plagueitoril, su noticiero favorito. Se cumplen 3 años del gobierno de Mario Abdo Benítez. Un gobierno que estuvo marcado por la debilidad, la falta de liderazgo, la corrupción imperante, la crisis climática con incendios, con sequías, inundaciones. Luego, la crisis de la pandemia del COVID-19 que tuvo a mal traer a toda la población paraguaya y en especial a este gobierno que se ha destacado prácticamente por una falta de gestión en la crisis sanitaria desatada por este mal. Por esa razón, en este canal, en este su noticiero favorito, hemos decidido concurrir al análisis de Baldomero de los Lentes Negros, que se encuentra al otro lado de la línea en una conexión online y al cual ya saludamos ahora mismo. Baldomero, espero que estés bien. El saludo fraterno desde el noticiero Más Allá del Plagueo. ¿Cómo estás? Muy buenos días o buenas noches desde el día o el momento en que estés viendo este vídeo. ¿Qué tal? ¿Cómo está, mi querido Más Allá del Plagueo? Espero que todos estén bien. Un saludo a la teleaudiencia que está viendo este noticiero a través del canal de YouTube Más Allá del Plagueo y de otras plataformas. El saludo fraterno para todos los integrantes y a todos los televidentes y a todos quienes están viendo este vídeo. Un placer saludarlos y mis respetos al presentador de las noticias. Estoy aquí a tus órdenes ante cualquier consulta, duda o pregunta que tengas sobre mi opinión y mi análisis acerca de los 3 años del gobierno de Mario Abdo Benítez. El saludo fraterno también para ti, Baldomero, y la pregunta obligada acerca de estos 3 años del gobierno de Mario Abdo Benítez. He visto y he leído tu publicación de un artículo relacionado a los 3 años en donde hacías un análisis, una comparación del gobierno de Mario Abdo Benítez con la de un niño desnutrido. La pregunta es, ¿por qué razón elegiste esa analogía, esa comparación, esa figura? ¿Y cuáles son los argumentos en los cuales basas tu opinión, tu análisis, para poder decir que este gobierno es totalmente débil como un niño desnutrido o que padece de desnutrición crónica o desnutrición aguda? Contamos con tu análisis, Baldomero. Muchas gracias al presentador del noticiero Más Allá del Plagueo y reiterando mis saludos a la teleaudiencia. Bien, pues volviendo a la pregunta que me has hecho sobre el por qué hice en mi artículo la comparación del gobierno de Mario Abdo Benítez con el de un niño desnutrido, pues no hay muchos argumentos, o sea, no puedo ponerme a dar grandes explicaciones porque sencillamente por lo que nosotros y toda la población en general tiene de lo que es el conocimiento de lo que es la desnutrición crónica o de la desnutrición aguda. Como todos sabemos, la desnutrición por lo general en muchos casos se inicia desde la gestación, o sea, dentro de la gestación, ya dentro del vientre materno, cuando la madre ya de por sí padece algún que otro cuadro de desnutrición o alguna cuestión de infraalimentación. La consecuencia inmediata es, como sabemos, la probabilidad de que el niño nazca con bajo peso y por ende tendrá un sufrimiento en su desarrollo durante toda su infancia, principalmente en lo que es el desarrollo físico y el desarrollo cognitivo. Los niños con desnutrición aguda grave poseen altas probabilidades de morir
debido a su escaso desarrollo inmunológico, la y defensa y ayepa no tiene defensa, es débil, es ipliqui ya ayepa la guaranime. Por esa razón este niño es susceptible de padecer cualquier tipo de enfermedad que llegue a peligrar su vida. Nosotros confundimos la desnutrición sencillamente con una carencia de comida. Pero sin embargo, esa realidad del desnutrido o de la mala nutrición es producto de múltiples factores, como por ejemplo una salud deficitaria, un sistema sanitario que no es capaz de garantizar la salud de los niños, la ingesta de alimentos tanto en cantidad como en calidad, porque hay gente que come, pero qué tipo de comida come es lo que tenemos que saber, porque se alimenta solamente a base de cocidos y tortillas. Las enfermedades infectocontagiosas que también causan estragos dentro de la población, principalmente en la población más pobre. Por esa razón es que los factores sociales, también las desigualdades económicas, causan la malnutrición, y ni qué decir, ¿verdad? Problemas políticos como la corrupción en las instituciones públicas, etcétera. Todos estos problemas que son visibles, nosotros sin embargo vemos la visibilidad de la desnutrición es la que causa mayor impacto, especialmente en los niños cuyos cuerpos son una composición de piel y huesos, por ejemplo. Esos son los que causan más impacto, ¿verdad? Y pirú, piel y hueso, y te lleva la ñacape shaitetu, ya la cabeza grande, desproporcionalmente en el desarrollo. También el abdomen, ¿verdad? Cuando está hinchado. Y aparentemente eso no hay que descartar, que estos niños dentro de sus vísceras aniden una gran cantidad de parásitos intestinales, y también son víctimas de parásitos cutáneos. Entonces, ¿por qué ustedes me preguntan sobre por qué yo considero al gobierno de Mario Abdo Benítez como un gobierno parecido al de un niño que sufre desnutrición? Pues imagínense ustedes que este gobierno, cuando se estaba gestando, porque Mario Abdo Benítez comienza a gestar su proyecto político ya mucho antes de esta situación, obviamente, pero lo hacía como una especie de, ¿cómo les podemos decir? Lo hacía sobre la base de una oposición al gobierno de Horacio Cartes. Cuando el gobierno de Horacio Cartes estaba en su mayor o sea, en su apogeo, y luego ya en su caída libre, Mario Abdo Benítez comienza a sustentar su proyecto embrionario de gobierno como opositor a Horacio Cartes, con un discurso totalmente contrario a las acciones planteadas por el señor Cartes, principalmente denunciando los hechos de corrupción que fueron la constante durante el gobierno de Horacio Cartes, y además de eso mostrándose como una alternativa válida dentro del Partido Colorado, dentro de la ANR, como una alternativa válida para ser una opción de cambio a lo que ya estábamos viviendo en aquella época. Entonces, con ese discurso, Mario Abdo Benítez derrota al Pato Donald de Horacio Cartes, que era Santiago Peña. Y lo digo Pato Donald en honor al finado Luis María Argaña. Y así lidera con Hugo Velázquez de manera indiscutible la chapa presidencial que ganaría la postre el 26 de abril. Pero, como les dije hace rato, o sea, reciencito, todo embrión que no tiene la nutrición suficiente ya comienza luego a padecer o tiene probabilidades de padecer de la desnutrición. Y el gobierno de Mario Abdo Benítez, ya siendo un embrión, gestándose como un proyecto embrionario,
que en un momento se consolida como opositor, sin embargo comienza a recibir una mala alimentación cuando el abrazo republicano, que fue el borrón y cuenta nueva dentro de lo que es todo lo que el propio Mario Abdo Benítez denunció en su momento, como todo lo que hacía Horacio Cartes. Y a partir de allí, ese gesto de abrazarse con Horacio Cartes redunda en lo que es la parte del, digamos, de la complicidad con la corrupción, y son esos, digamos, lo que hace que ya este gobierno, cuando asume hace 3 años, el 15 de agosto de hace 3 años atrás, asume ya debilitado políticamente, porque acordémonos que él dijo, yo no me voy a abrazar con la impunidad, y sin embargo se abrazó a la impunidad, porque abrazarse con Horacio Cartes implica eso, o implicó y sigue implicando eso. Entonces a partir de allí comienza a desnutrirse el proyecto político de Mario Abdo Benítez, y por esa razón es que yo lo comparo como un niño que padece de un alto grado de desnutrición aguda. De ahí su debilidad política, su debilidad ante todos los hechos que estuvimos viendo durante estos 3 años. No sé si con eso queda claro la pregunta, mi querido presentador, más allá del plagueo. Si hay alguna duda, pues estoy abierto a la siguiente consulta. Ha quedado bastante claro realmente, Baldomero, la argumentación que has dado sobre el por qué comparas al gobierno de Mario Abdo Benítez con un niño, desde lo que es el origen de este proyecto embrionario de gobierno, pasando justamente por eso que hablas bien de lo que es la mala alimentación dentro de lo que es la analogía misma que has hecho. Y dices mala alimentación sobre, por ejemplo, el abrazo republicano, que es prácticamente el abrazo con la impunidad que Mario Abdo Benítez cerró con el gobierno de Horacio Cartes. Y también hay que apuntar a eso la operación Cicatriz, pero la operación Cicatriz ya es posterior, ¿verdad?, a esto. Entonces, volviendo al tema de ese proyecto embrionario, entonces, a partir de lo que me estás diciendo, desde que con ese abrazo republicano y aparte las deudas políticas que tuvo que pagar Mario Abdo Benítez, la pregunta que yo ahora te estoy haciendo es la siguiente: ¿cuáles son los síntomas visibles de esa debilidad del gobierno de Mario Abdo Benítez? ¿Cuáles serían los síntomas del padecimiento de esto que vos le llamás la desnutrición del gobierno de Mario Abdo Benítez? ¿Cuál sería la respuesta? Por favor, Baldomero. Sí, cómo no. La respuesta se traduce en lo siguiente. El primer gran síntoma de esa debilidad constante de Mario Abdo Benítez es justamente lo que fue la firma del acta bilateral sobre Itaipú entre el Paraguay y Brasil. Esa acta que sabemos nosotros fue un acta totalmente entreguista de los intereses patrios en el año 2019. Como todos sabemos, la firma de esta acta iba a suponer una pérdida por parte del Paraguay al menos de unos 250 millones de dólares americanos que el Paraguay tendría que pagar vía ANDE. Vía ANDE. O sea que el precio de la electricidad se tendría que encarecer para que nosotros paguemos esa deuda totalmente ilegal. Entonces, Mario Abdo Benítez, en una muestra total de lo que es su debilidad, sale a defender esa acta bilateral y por poco voy a utilizar este término, se caga en el país, se caga en el Paraguay cuando dice que el Paraguay era un país pillo y peajero porque supuestamente siempre se aprovechó del Brasil. Imagínense ustedes, siempre
se aprovechó de la buena fe del Brasil, cuando todos sabemos que el Tratado de Itaipú se hizo a gusto y paladar del Brasil. Es un tratado totalmente injusto que nos tiene atados hasta el 2023. Un tratado totalmente desfavorable para el Paraguay. Entonces, esa crisis que se desató en el año 2019 provocó lo que todos sabemos que es el intento de juicio político por parte de la oposición a Mario Abdo Benítez y a Hugo Velázquez. Pero vino el Salvatore, Horacio Cartes y Honor Colorado, y seguramente con alguna negociación mediante le salvan el pellejo a Mario Abdo Benítez y a Hugo Velázquez. A partir de allí, la debilidad es mucho más notoria. ¿Por qué? Porque ya se nota a un gobierno totalmente renqueante, cuyo mayor soporte era justamente el movimiento por el cual ellos son una especie de contreras, ¿verdad? Ahí dentro del Partido Colorado. Pero bueno, vamos a ser un poco benevolentes con Mario Abdo Benítez y su gobierno. No todo este debilitamiento viene de factores internos. Hay que reconocer también que a este gobierno se le sumó una serie de males de origen externos, como por ejemplo las inundaciones, los incendios, las sequías, que sin embargo agudizaron a este estado famélico que gobierna el señor Benítez. Serían como los parásitos externos que se alimentan del desnutrido. Y ni qué decir de la crisis instalada por el COVID-19, la pandemia del COVID-19, que tuvo que lidiar Mario Abdo Benítez y todo su gabinete, ¿verdad? Y para poder lidiar con la crisis de la pandemia, el gobierno solicita un préstamo de nada más y nada menos de 1.600 millones de dólares. Ahora sí, tenemos que ser sinceros. La gestión inicial de la pandemia por parte del gobierno y del Ministerio de Salud encabezado por el entonces ministro Julio Mazzoleni, pareció que por breves instantes ser la redención de este gobierno con las acertadas medidas sanitarias que convirtieron al Paraguay en uno de los países que mejor gestionó la pandemia. Pero, lastimosamente, así como dije que las inundaciones, las sequías, los incendios y el COVID-19 serían como los parásitos externos que se alimentan del desnutrido, también están los parásitos internos. ¿Y cuáles son los parásitos internos que comenzaron a socavar las fuerzas de este gobierno? Pues obviamente todos lo sabemos. La corrupción en todas las esferas estatales, el desvío de los fondos públicos, la mala gestión sanitaria que supuso, por ejemplo, la compra de los insumos chinos truchos, el caso del agua tónica, que fue el escándalo de Petropar con la presidenta de Petropar, Patricia Zamudio, el agua tónica de oro, los tapabocas de oro con Edgar Melgarejo, el presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, DINAC, y además la falta de vacunas, que Paraguay se atrasó, no llegaron las vacunas, y cuando el sistema sanitario comenzó a colapsar, explotó la crisis sanitaria en el Paraguay, y eso se volvió una crisis política cuando esa pelota tatá enorme con la que tenía que lidiar Mario Abdo Benítez se tradujo en manifestaciones de la ciudadanía que salieron pacíficamente a exigir las vacunas, pero por sobre todo el cese de la corrupción, y a preguntar también al gobierno dónde fueron a parar los 1.600 millones de dólares de préstamos que se hicieron, so pretexto
de que con ese dinero se iba a mejorar de cabo a rabo todo el sistema sanitario del Paraguay. Entonces esto obviamente trajo las manifestaciones del marzo que devendrían después en la destitución de Julio Mazzoleni, el ministro de Salud, etcétera, etcétera. Pero a todo esto hay que sumarle también otra cuestión, ¿verdad? Que es la crisis interminable en el norte del país, en donde el EPP otra vez hizo de las suyas, esto ya antes de las manifestaciones, ¿verdad? Con el secuestro del ex vicepresidente de la República, don Oscar Denis Sánchez, cuyo cautiverio se suma a los de Félix Urbieta y Edelio Morínigo. Entonces, también tuvimos hace poquito que el AKEP secuestró al joven Jorge Ríos y lo mata impunemente, dejando su cuerpo, imagínense ustedes, al otro lado de la frontera. Y a día de hoy, independientemente a lo que ha ocurrido con lo de las niñas argentinas que fueron asesinadas en el norte, tanto el CODI o FTC siguen siendo una, ¿cómo les voy a decir? Una especie de fuerza de tarea inoperante, ineficaz y sin ningún resultado tangible que justifique su existencia. Entonces, de ahí en más que Mario Abdo Benítez ha sufrido un gran debilitamiento político desde este aspecto. No sé si hay alguna otra pregunta que quieras hacer, más allá del plagueo. Sí, más que nada hacer una especie de recuento, ¿verdad? Hablamos de la corrupción como uno de los parásitos internos de este niño y después tenemos también los parásitos externos, las sequías, las inundaciones, etcétera, etcétera. Pero ahora la pregunta que te quiero plantear es sobre la justicia dentro de este gobierno, porque recordemos que Mario Abdo Benítez en su discurso de asunción al mando dijo que él no quería un juez amigo porque la justicia tiene que ser igual para todos y el famoso caiga quien caiga. Pero ¿cómo ves a la justicia desde tu punto de vista, Baldomero? ¿Qué respuestas nos tienes acerca puntualmente desde la perspectiva, o sea, desde lo que es la justicia aquí en Paraguay durante este gobierno debilitado, famélico y desnutrido? Bien, sobre la justicia, en lo que respecta a esto, Mario Abdo Benítez carga con un lastre, con un regalito del gobierno de Horacio Cartes, por cierto. Ese lastre se llama Sandra Quiñones, la fiscal general del Estado, que ha actuado más como un brazo garrotero del Estado, principalmente contra aquellos que están reclamando los sonados hechos de corrupción que salpican a muchas personas de este gobierno y del anterior gobierno. Por ejemplo, el caso Oscar González Daer, uno de los hombres fuertes mimados del cartismo, que se ha comprobado, gracias a los audios filtrados, que manejaba a gusto y paladar la justicia paraguaya como presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados. El apriete que él le hacía groseramente a jueces y fiscales es dantesco. Y sin embargo, pese a que fue condenado hace poquito por enriquecimiento ilícito, pero absuelto de culpa y pena en lavado de dinero, sin embargo, en el caso de los audios filtrados que demostraban fehacientemente el sometimiento de jueces y fiscales a la persona de Oscar González Daer, sin embargo, la condena fue de apenas 2 años para este tipo que se cagaba en la justicia paraguaya, que hacía lo que quería, que utilizaba a los jueces prácticamente como preservativos y a los fiscales de la misma manera. Entonces, todo esto se suma
a las imputaciones selectivas de la Fiscalía General, por ejemplo, a activistas contra la corrupción, como María Esther Roa y Juan Galeano Grassi, quienes irán a juicio oral y público cuando sonados casos de corrupción, como por ejemplo el caso de Patricia Zamudio y el agua tónica de oro, Edgar Melgarejo y el agua tónica de oro, a día de hoy no tienen todavía una resolución de juicio oral. No existe. Entonces, estamos hablando de una justicia partidizada y politizada que es utilizada por los poderes fácticos de turno, principalmente del Partido Colorado, porque hay que llevar en cuenta una cosa. Se ha violado la cuarentena constantemente por personas allegadas al poder. El casamiento de la hija de Horacio Cartes es una muestra de eso. Y sin embargo no hay imputación. Pero porque María Esther Roa y Juan Galeano Grassi salieron a las calles a pedir el cese de la corrupción en una manifestación ciudadana, no, a ellos hay que imputarles y hay que enjuiciarles. Entonces, a esto es lo que nosotros llamamos el fracaso del gobierno de Mario Abdo Benítez con relación al Poder Judicial, independientemente de su promesa del caiga quien caiga. Aquí solamente cae lo que ellos quieren que caigan, pero los que realmente deben caer, como diría Cantinflas, no caen. Ellos no van a caer, lastimosamente. Y ese es otro esa es otra de los síntomas de la debilidad de este gobierno totalmente inficionado por parásitos dentro de la justicia aquí en nuestro país. Y tanta falta que nos hace la justicia pronta y barata, pero que sin embargo, así como están las cosas, no se visualiza una solución inmediata. Una de las cosas que se le estuvo machacando al gobierno de Mario Abdo Benítez es su falta de autocrítica. Constantemente en sus rendiciones de cuentas, por ejemplo, frente al Congreso, nunca menciona aparentemente ni nada que tenga que ver con algo de hemos fallado en esto o nos falta hacer esto. Siempre son generalidades, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se puede visualizar esa falta de autocrítica dentro del gobierno de Mario Abdo Benítez, Baldomero? Sí, bueno, más que nada la autocrítica falta muchísimo, ¿verdad? Porque constantemente Mario Abdo Benítez se presenta como un niño caprichoso que pretende tapar el sol con un dedo. Por ejemplo, siempre declara de que su gobierno hizo más obras públicas que anteriores gobiernos, sin cuestionarse, por ejemplo, la calidad de esos gobiernos. Y hace poquito tuvimos un puente que se cayó, ¿verdad? Y una ruta que se cortó con un raudal, o las escuelas que siguen cayendo, que si bien es cierto, no son producto muchas veces del gobierno de Mario Abdo Benítez. Sin embargo, la pasarela esa de Ñandutí, que nos sirve para un cuerno, es obra de este gobierno, y es una obra que costó, ¿cuánto? Creo que 2 millones, 3 millones de dólares. ¿Para qué? También, todo el tiempo, Mario Abdo Benítez dice que el Paraguay tiene uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Y yo me pregunto si la carencia de camas, ¿cómo se dice? En las unidades de terapia intensiva, la falta de vacunas, la explosión o la implosión sanitaria que prácticamente tuvimos durante la pandemia, es el sinónimo de un sistema sanitario efectivo, de un sistema sanitario eficaz, para que pueda ser catalogado como el mejor sistema sanitario del mundo. Imagínense ustedes que países europeos con una tradición de
buena gestión administrativa, sufrieron los embates del COVID-19 y jamás salieron a decir, no, pero nuestro sistema sanitario es el mejor. Y este tipo tuvo las agallas o la caradurez de salir frente a todos y querer espetarnos en la cara y tomándonos por estúpidos y decir que nuestro sistema sanitario es el mejor del mundo, cuando hasta ahora tenemos que estar haciendo polladas para sostener a las personas que se encuentran hospitalizadas, para pagar cualquier cosa que se nos piden en los hospitales. Entonces, me parece ser que este señor obviamente la autocrítica no la tiene ni siquiera en el diccionario. También dijo que la actual crisis que atraviesa el Paraguay, el mundo, solamente lo podremos salvar con amor. ¿Amor a qué? Al dinero, a la corrupción, a la impunidad. Entonces, sale también, me acuerdo que dijo que le duela a quien le duela, al Paraguay está bien gracias a su gestión. Y que por salud mental él no lee los periódicos, no ve las noticias y que solamente se pasa leyendo la Biblia. Y el tipo no lee que en la Biblia hay una frase, un versículo que dice, no mentirás. Y él nos está mintiendo constantemente. Nos mintió desde que se inició como opositor a Horacio Cartes y nos sigue mintiendo a día de hoy. Entonces, para rematar esa falta de autocrítica de parte de Mario Abdo Benítez, sale y dice que Dios Ndayeco le malcría al enviarle años difíciles, porque tuvo todo esto de las inundaciones, la sequía, los incendios y luego el COVID-19, y que al final de su gestión espera los aplausos. Semejante caradurez en una persona cuya falta de gestión es enorme. Yo la verdad que no sé. Horacio Cartes también es comparable con Horacio Cartes, porque el tipo siempre por poco no se cantaba a sí mismo loas. Pero yo personalmente no me atrevo a decir que todo esto que estamos pasando era porque así lo quiso Dios, para que Dios se divirtiera causándonos desgracias a nosotros, que somos un país que venimos remando desde atrás, desde hace más de un siglo. Hemos soportado una guerra genocida, la guerra contra la Triple Alianza. Hemos soportado la guerra del Chaco, inestabilidades políticas. Soportamos la tiranía estronista que se cebó a costa de la corrupción, del clientelismo político y del saqueo al Estado y del sometimiento al pueblo bajo el terrorismo de Estado. Y otra vez tenemos que soportar una serie de gobiernos inútiles que tuvimos después de la transición a la democracia, para que este tipo venga y nos diga que todo esto es porque Dios quiere y bla, 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 y que espera que le aplaudamos. No le vamos a aplaudir. Yo espero que termine su gobierno, sinceramente. Espero que termine su gobierno, que no haya algún golpe de Estado o no haya alguna avivada que le terminen sacando del gobierno. Pero va a terminar tan mal porque comenzó mal y creo que va a terminar mal. Eso es mi reflexión. Un poco, muy pesimista de tu parte, Baldomero, en tu análisis sobre sobre lo que es el gobierno de Mario Abdo Benítez. ¿Alguna reflexión en positivo antes de dar por finalizada este contacto online? Sí, yo realmente tengo esa visión un poco pesimista, pero quisiera también terminar con algo positivo, ¿verdad? De un llamado al pueblo a que salga a las calles a protestar, a no tenerle miedo a esta situación. Hemos demostrado una fortaleza cuando
cuando salimos a las calles demostramos una fortaleza inusitada que puede hacer temblar a más de uno. Por ejemplo, Horacio Cartes retrocedió de sus deseos de querer perpetuarse en el poder gracias a la acción del pueblo, y esa es la razón por la cual tenemos que salir, tenemos que perderle el miedo a salir a reclamar nuestros derechos. Ya esto de estar escribiendo en las redes sociales está bien, no hay que desdeñar eso, pero saltar de los teclados, saltar de los celulares a las calles, eso es lo que hace falta. Entonces, yo encuentro que existe la esperanza. Por esa razón es que no creo bajo ningún concepto que todo esto se deba a la acción de Dios, como dice Mario Abdo Benítez, sino que esto es producto de malos manejos, de factores que realmente a veces también son imponderables, como el caso de las inundaciones, las sequías. Pero el paraguayo siempre ha demostrado una dosis enorme de patriotismo y de compromiso y de gallardía cuando las papas queman. Y eso es lo que tenemos que a veces evitar, que las papas quemen demasiado para salir afuera. Ojalá me equivoque y esta mi percepción pesimista de esta realidad sea, digamos, sea totalmente opuesta a una realidad que se traduzca en una acción colectiva de lucha contra la corrupción, de lucha contra la impunidad y por sobre todo de la búsqueda del imperio de la ley y de la búsqueda de la democracia real aquí en el Paraguay. Todos juntos lo vamos a lograr si estamos unidos, y espero que estos 2 años que le quedan a Mario Abdo Benítez sean para que nosotros como pueblo podamos despertar y salir adelante de este encierro, de este oscurantismo, de este momento difícil que nos acecha. Tenemos que reclamar justicia, tenemos que reclamar libertad, tenemos que reclamar democracia. Y eso es lo que debemos, tiene que ser nuestro norte para poder tener todos juntos un país mucho mejor para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Muchísimas gracias por este contacto y espero que en otro episodio nos podamos volver a ver a través del noticiero Más Allá del Plagueo. Un saludo para todos. Muchísimas gracias, Baldomero, por este completo análisis acerca de los 3 años del gobierno de Mario Abdo Benítez. También quiero agradecerles a todos los televidentes que han visto el noticiero Más Allá del Plagueo y desearles a todos ustedes paz y bien en sus hogares, y que el sentimiento patriótico en estos días y en los tiempos que nos quedan por vivir en este país nazcan en nuestros corazones para luchar por una patria mejor, una patria más justa, más humana, más fraterna y más solidaria. Amigas y amigos, televidentes del canal Más Allá del Plagueo, me despido de ustedes deseándoles todo lo mejor. Espero que nos podamos volver a ver en un próximo video. Hasta pronto.